con nosotros y pues glorificar a Dios. Aceptaron nuestro llamado de amistad gracias a los amigos que vinieron por ahí. Vemos a varios amigos por ahí que se dieron cita, vinieron con nosotros. Gracias por venir. Decía Armilo que Dios nos concede un ratito, ¿verdad?, para celebrar la amistad, pero en realidad el Señor, pues la amistad viene de Dios, la amistad es un don de Dios, ¿verdad, hermana Blanquita? Eso, ¿verdad? La amistad, la hermandad, el convivio es un don de Dios y le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de tener amigos así como ustedes que han venido en el día de hoy a convivir, a compartir con nosotros. Qué rico es poder estar con los amigos, con los hermanos, con la gente que queremos. Qué rico es poder contar con el apoyo, ¿verdad?, de las otras personas cuando estamos en necesidad. Qué rico es poder tener una persona con quien compartir cuando estamos en alegría. Todas estas cosas son muy buenas. Y estamos aquí celebrando precisamente esa amistad y ese amor, esa confraternidad que viene del Señor. Yo quisiera que hoy pensáramos un poquito en esta pregunta que tenemos ahí enfrente a nosotros. Es una pregunta dirigida a usted personalmente, ¿verdad? Es una pregunta dirigida a la segunda persona. ¿A quién estás siguiendo? En la vida seguimos varias cosas. ¿A quién estás siguiendo? Y obviamente, pues ustedes dirán, pues estamos aquí en la iglesia, pues se supone que debemos hablar de que estamos siguiendo a Dios, ¿no? Hay un pasaje allá en Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente a Jesús. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿a quién estás siguiendo? Y obviamente que esa pregunta, pues, implica, ¿a quién vas a seguir? ¿A Jesús? ¿A la tradición? ¿Estás siguiendo una religión? ¿Estás siguiendo una ideología? ¿Estás siguiendo un líder humano? ¿A quién? Hazte esa pregunta sinceramente en el día de hoy, porque es una pregunta muy importante. ¿A quién sigues tú en materia de fe, en materia de vida, en materia de decisiones que tomas en la vida, en materia de tu familia? ¿A quién estás siguiendo? Nosotros podemos seguir muchas cosas. ¿Realmente estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo una tradición? Hay muchas personas que dicen, no, pues yo toda la vida he creído, yo no sé mucho de Jesús, no sé mucho de la Biblia, pero pues así me enseñaron mis papás, así le enseñaron los abuelos, así le enseñaron los tatarabuelos, pues yo también. Estás siguiendo una tradición. Realmente no estás siguiendo a la persona de Jesús, estás siguiendo una tradición. Otras personas dicen, no, pues que me gusta una iglesia y yo voy a esa iglesia, yo no sé mucho, pero me gusta la iglesia y yo sigo. Pues estás siguiendo una religión. ¿O estás siguiendo una ideología? Hay tantas ideologías, maneras de pensar, modernas, pasadas, viejas, todo, ¿verdad? ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gustan las ideologías? A algunos de nosotros nos gusta leer y nos fascina los pensamientos y las ideas nuevas. De repente estamos siguiendo una ideología o estamos siguiendo a un líder humano. ¿A quién estamos siguiendo? Es la pregunta. Ahora, si tú dices estamos siguiendo a Jesús, estamos en la iglesia, ¿a quién sigues tú? Pues a Jesús. Todo el mundo dice, estamos siguiendo a Jesús. Si yo les preguntara aquí, ¿quién sigue todo? Todo el mundo dice Jesús, todo el mundo dice Jesús, decimos a Jesús, pero hay que preguntarse, ¿a cuál Jesús está siguiendo? ¿A cuál Jesús? Estas son diferentes pinturas que la gente ha hecho de Jesús, ¿sí? Tenemos a un Jesús europeo, de ojos claros, de cabello güero, ¿verdad?, de facciones anglosajonas, que es uno de los Jesuses que más popularidad tienen, ¿no? Y se venden muchos cuadros con esta imagen de Jesús, un Jesús así europeo, buen mozo y todas estas cosas, y a la gente le gustan los cuadros y paga buena plata porque pues los quieren tener ahí en la sala, bonito el cuadro de Jesús. ¿Ese Jesús? ¿O está siguiendo a un Jesús? El Jesús de arriba ahí es un Jesús como más quizás más judío, tal vez, ¿no?, con las facciones un poco más judaicas. ¿Por qué será que a la gente no se le ocurre pintar a Jesús con facciones judaicas? Cuando pintaron a este Jesús, algunas personas decían, no, pues es muy judío. Pues hombre, muy judío, pues es que Jesús es judío, ¿qué más quieres? ¿No? ¿Por qué no se nos ocurre pensar en Jesús en términos de alguien que es un judío? O este otro Jesús, ¿verdad?, que es así como moreno, ¿verdad?, el Cristo negro, el Jesús negro. Miren que este cuadro que tenemos aquí es una pintura que hicieron de Jesús un artista que se llama Janet McKinsey y se llama Jesus of the People.
Jesús, el Jesús de la gente, ¿no? Esa pintura se ganó el concurso que propuso la National Catholic Reporter, una revista que se llama el Reporte Nacional Católico, y ellos sacaron un artículo que dijeron, queremos saber quién nos pinta el Jesús más actualizado, quién nos pinta el Jesús para nosotros hoy en día, el Jesús para el año 2000. Y la señora McKinsey se ganó el premio. Ella le escogieron como el mejor Jesús a esta figura de Cristo que alguien pintó. Bueno, los rasgos de esta figura, ustedes lo pueden ver. ¿Por qué se ganó el premio a esta señora en 1999? Bueno, los rasgos tal vez, es un Jesús que habla de la problemática que tenemos en la actualidad, del racismo. Es un Jesús que trata de decirnos todos somos iguales, no hay diferencias de colores, etcétera. Las facciones son obviamente como diríamos, extrañas para los que están acostumbrados al Jesús europeo. ¿Qué más podemos ver en ese Jesús? ¿Qué puede usted ver en ese Jesús? ¿Qué refleja? ¿Qué dice? ¿Qué le dice a usted esa imagen de Jesús que se pintó en 1999? Bueno, tiene un traje negro adentro. ¿Qué representa ese traje negro? ¿Qué quiso decir la pintora al pintarlo de esta manera? A mí me llama la atención la posición que tiene así Jesús, como abrazándose a sí mismo, como me da la impresión de que está mirando con cierta desconfianza, ¿no? Con cierta reserva, con cierta dignidad, sí, pero pues hay como cierta desconfianza, como cierta reserva, como quedándose consigo mismo. ¿Qué está diciendo esta imagen de Jesús? ¿A dónde va la humanidad? ¿Qué sé yo? Pero bueno, todas esas interpretaciones que uno puede ir dando de Jesús son cosas que uno puede ir pensando de Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿cómo fue Jesús originalmente? La gran pregunta es, ¿a qué Jesús está siguiendo? ¿Está siguiendo al Jesús de la señora McKinsey o al Jesús de algún otro pintor de la Edad Media o de algún otro pensador? ¿A quién está siguiendo realmente? Nosotros queremos seguir a Jesús, el verdadero Jesús. Queremos seguir al Jesús auténtico de la historia. Pero lo que pasa es que, claro, hablar de este Jesús quiere decir que tenemos que tomar la máquina del tiempo. No existe la máquina del tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que proyectarnos 2000 años atrás. Porque ese Jesús que nosotros decimos que seguimos, pues vivió aquí hace muchos años, hace 2000 años. Y nos toca a nosotros la tarea de tratar de encontrarnos con ese Jesús, que ese es el Salvador. Cuando el apóstol Pedro decía, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el que podamos ser salvos, estaba refiriéndose a ese Jesús que es la fuente de nuestra fe, de nuestra salvación. Es al que seguimos. ¿Cómo así volver atrás? Vamos a hacer una ilustración, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tenemos una casa aquí, esta casa tal vez digamos que fue construida a principios del siglo pasado, 1900, y es una casa, y queremos reconstruir esta casa y hacerla como la construyeron originalmente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues toca tratar de pensar en cómo se pintaban las casas en aquel entonces, qué colores se usaban, cómo se hacían, y tratar de darle la vida otra vez a la casa como le estaba anteriormente. Alguien puede decir, a mí no me interesa la casa, la voy a quitar, la voy a tumbar y voy a hacer una casa nueva como a mí me guste. Bueno, pues está bien, hágase, está bien que hagas eso, tumba la casa, construye algo nuevo, pero esa ya no es la casa original. Es una casa que tú construiste según lo que tú querías, ¿no? Lo mismo sucede con Cristo. ¿Qué Cristo quieres tú? ¿Un Cristo que se acomode a tus necesidades? ¿Quieres un Jesús que se acomode a tus caprichos? ¿Alguien que satisfaga tus emociones o tus necesidades? ¿O quieres el Jesús verdadero que te desafía y que te llama a seguir un camino? Otra ilustración parecida. Ustedes saben qué es esto. Esta es la última cena de Leonardo da Vinci, 1495. Se pintó este mural, 1495. Duró 3 años Leonardo da Vinci pintando este mural, hasta 1498, y actualmente pues está ahí en la iglesia de Santa María de la Gracia, en Milán. Una gran obra de arte, pero obviamente que muchas cosas pasaron, ¿verdad?, con esta gran obra de arte. Obviamente que el tiempo tiene sus efectos y el tiempo cambia las cosas.
Es como cuando nosotros vamos a una ciudad que hace tiempo no hemos ido, ¿no? Hacía 6 años que no iba a Monterrey. Ahora que llegué a Monterrey no es lo mismo, Monterrey ha cambiado, ¿no? Si tú no has ido a tu ciudad, algunos de ustedes son del Salvador, por ejemplo, de San Pedro Sula, para que algunas personas de San Pedro Sula, la amiga de San Pedro Sula que acaba de llegar, pues no, en una semana, 2 semanas no cambia San Pedro Sula. Pero deje usted, estése aquí 15 años, 20 años y vaya atrás, es otra ciudad completamente diferente. El tiempo cambia las cosas. Bueno, lo mismo sucedió con esta pintura, el tiempo, el ambiente, la humedad, los vientos, la gente que va y viene, todas estas cosas van cambiando la pintura. Para 1970 esta pintura era así más o menos, ¿no? Pero claro, ya para ese entonces la habían reconstruido muchas veces, esa pintura tenía su historia, ¿no? El biógrafo de Leonardo da Vinci decía que para 1556 la pintura ya había perdido su originalidad, ya había cambiado considerablemente. 1726 alguien vino y la reconstruyó, la pintaron, le echaron barniz, le pegaron cosas, ¿verdad? 1770 alguien más vino y le hizo más reconstrucciones, más cambios. En 1976 vinieron las tropas revolucionarias de Francia y hicieron estragos ahí, convirtieron eso en una prisión, convirtieron eso en un centro de armamento, echaron piedras, pusieron ladrillo, abrieron una puerta, bueno, hicieron desastres con la pintura. 1821 vino otro señor, Stefano Berenzi, y trató de arrancar la pintura. Él pensaba que era un fresco y trató de arrancar la pintura de la pared. Lo que hizo fue pues tirarse la pintura, dañó la pintura, ¿no? Bueno, finalmente 1951 un artista de nombre Mauro Pellicioni intentó de nuevo hacer otra restauración de la pintura. Y por fin, 1978, por 21 años, hasta 1999, esta artista, Pinin Barcilón, restauró la pintura a lo que hoy en día es esa pintura allá. 20 años se le tomó a esta señora hacer el trabajo minucioso y detallado. ¿Qué tuvo que hacer esta señora? Pues además de tratar de limpiar todos los daños que el tiempo había causado a la pintura, esta señora tuvo que corregir todos los errores que los otros habían hecho. Porque los que antes habían venido a la pintura, imagínense, le pusieron barniz, le pusieron pegante, le pusieron estuco, en vez de contribuir a mantener la naturaleza y la esencia de la pintura, lo que hicieron fue dañarla. Y esta señora tuvo que ir por 21 años, imagínense, hermano Everardo, 21 años pintando esa cosa ahí, porque era un trabajo minucioso, pulgada por pulgada, milímetro por milímetro. Lo primero que hicieron fue tomaron fotos de toda la pintura y la ampliaron y todo para tratar de descubrir cuál era originalmente el color y la textura, el gesto. Muchas de las caras estaban ya distorsionadas. Entonces se reconstruyó la pintura, fíjense ustedes. De eso estamos hablando, de volver al pasado. Ahora, cuando reconstruimos la pintura, ahí tenemos la pintura de la última cena de Leonardo da Vinci. Pero ustedes saben la Biblia, algunos de ustedes saben la Biblia. Algunos de ustedes han leído la historia de Jesús y su última cena. Esta pintura refleja realmente lo que pasó en esa Pascua, 2000 años atrás, cuando Jesús celebró con sus apóstoles la última cena. ¿Será una pintura muy valiosa? ¿Será una obra de arte genial? Dicen que los gestos de los personajes aquí de los 12 apóstoles de Jesús son sensacionales. Ahora, ha habido mucha especulación, ustedes han oído especulaciones de la pintura, que a lo mejor Leonardo da Vinci estaba poniendo a María Magdalena en vez del apóstol Juan, pero esas son especulaciones. Pero en el mismo cuadro, ustedes que han leído la Biblia, ¿es esto un reflejo de lo que realmente aconteció en la última cena? Hay varias cosas. En primer lugar, la mesa. Así no eran las mesas en el primer siglo. Lo que hizo Leonardo da Vinci fue que acomodó un banquete europeo del siglo XV y según eso hizo su pintura. Es lo mismo que hizo la señora McKinsey más tarde, cuando cogió una idea de cómo sería Cristo hoy en día y pintó un Cristo según las necesidades del siglo XXI. Así hizo este señor en su época también. La mesa no es la mesa, así no comían las personas en el primer siglo, era diferente.
Ahora, ¿se fijan ustedes atrás en la ventana? Es de día, tal vez podemos decir que es la tarde. Jesús celebró esta cosa en la noche. Hay errores. Hay interpretación de lo que fue realmente Jesús. Ahora, ¿se fijan ustedes en los panes? Yo no sé si se alcanzan a ver los panes desde allá. Tal vez no, está muy lejos. Los demás atrás no alcanzan a ver los panes porque están muy lejos. La idea es que se siente uno enfrente y así puede ver mejor las cosas, ¿verdad? Pero los panes estos que están atrás están gorditos, están grandecitos así, o sea que tienen levadura. La cena del Señor se hizo con panes sin levadura, ¿verdad? Los rostros de todas estas personas ahí, ¿de dónde son? Europeos, todos son europeos, al gusto de los europeos, ¿verdad? Las copitas donde está el vino o el jugo de uva son vasitos a la usanza europea, no es la copa, ¿verdad? O el vaso donde Jesús y sus apóstoles tomaron la cena del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando estamos siguiendo a Jesús, tenemos que hablar de restaurar. ¿Restaurar qué? Tenemos que restaurar un camino, porque Jesús es un camino. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino que lleva en alguna dirección, un camino que nos conduce en algún sentido. Entonces, cuando queremos decir seguimos a Jesús, estamos hablando de la necesidad de restaurar este camino que Jesús marcó. Y son tres cosas que tenemos que pensar. Primero, queremos restaurar el carácter de Jesús. Queremos saber quién es Jesús de verdad. ¿Cómo era Jesús de verdad? ¿Cómo era su alma, ¿no? Su espíritu, su carácter? Queremos restaurar para nosotros la enseñanza de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué fue lo que enseñó? Y queremos también que se restaure la iglesia de Jesús. ¿Qué clase de comunidad, qué clase de iglesia, qué clase de grupo formó Jesús? Son tres cosas. Cuando vamos atrás es complejo porque queremos ir a la Biblia y queremos tener una idea clara de tres cosas importantes. Primero, ¿cómo era Jesús? Porque queremos seguir a Jesús. Segundo, ¿cómo eran sus enseñanzas? Nos interesa su verdad. Tercero, ¿cómo era la iglesia que él estableció? Porque esa iglesia, pues él mismo la fundó. Varios pasajes en la Biblia, por ejemplo, nos hablan del carácter de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, dice que Dios quiere que nosotros seamos conformes a la imagen de Jesús. ¿Cómo la imagen de Jesús? Si tú piensas en Jesús en la época del Nuevo Testamento, pues, ¿qué te viene a la mente? ¿Tenía el pelo largo, tenía el pelo corto? ¿Qué clase de ropa usaba? No estamos hablando de la cuestión externa, ¿verdad? No estamos hablando de la ropa, de las sandalias, no estamos hablando del estilo del pelo, estamos hablando de lo que él era, de su carácter, de cómo tomaba sus decisiones, de sus sentimientos. Queremos conocer a Jesús por dentro, espiritualmente. De nada nos serviría vestirnos de Jesús. Aquí un buen día esto podemos hacer una fiesta de disfraces y venimos todos vestidos con ropa blanca, así todo eso, y decimos, no, pues estamos imitando a Jesús. Esa no es la imitación de Jesús. La imitación de Jesús es cuando tú quieres aprender de Jesús por dentro e imitarlo interiormente, ¿verdad? Dice 1 Corintios 11:1 que nosotros somos imitadores de Cristo. Gálatas capítulo 4:19 dice el apóstol Pablo que Cristo está siendo formado en nuestro corazón, en nuestro interior. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que nosotros debemos poner la mirada en Cristo Jesús. ¿Cómo quieres ser tú? ¿Cómo quiero ser yo? Seguir a Jesús quiere decir que, pues queremos imitarlo, queremos ser como Jesús, queremos poder pensar como Él, queremos poder tener su mismo carácter, sus mismos valores, su misma fortaleza, su mismo valor, su misma fe, su misma entrega, ¿verdad? Seguir a Jesús. No el Jesús que tengamos en nuestra mente, sino el Jesús verdadero es el que queremos seguir. Si queremos hacer Jesús a nuestra manera, nos vamos a quedar con ¿qué? Nos vamos a quedar con un sentimiento religioso nada más. Ay, qué bonito me siento. Ay, Jesús, que yo quiero a Jesús. Pero ¿cuál Jesús? Ni sabes cuál Jesús estás hablando. Todo lo que tienes es un sentimiento religioso. No tienes realmente una pauta y una guía en tu vida. ¿A quién hay que descubrir? Al Jesús verdadero, al Jesús del Evangelio. Ahora, queremos descubrir la enseñanza de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 23, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La palabra de Jesús es vida. No es cualquier palabra que nos inventemos, es la palabra por excelencia, es la enseñanza de Jesús. Romanos 6, 17 dice que nosotros estamos siendo formados según la enseñanza de Jesús.
¿Qué es lo que nos forma? ¿Qué es lo que nos transforma? ¿Qué es lo que cambia nuestra mente? ¿Qué es lo que nos puede hacer pensar de una forma diferente? La enseñanza de Jesús. 2 Timoteo 2:2 dice el apóstol Pablo, mire, lo que yo he oído, lo que yo les he enseñado, enséñenlo también a otros, para que ellos enseñen a otros. ¿Cómo así? Lo que yo les he enseñado, o sea, lo que recibió de Jesús. ¿Qué tenemos que enseñar? No enseñamos nuestras ideas. No enseñamos nuestra propia doctrina. Queremos enseñar lo que Jesús enseñó. Queremos saber qué enseñó Jesús para poderlo aprender nosotros y poderlo enseñar a otros. Primera de Juan 4:6 dice el apóstol Juan, dice, nosotros hablamos de parte de Dios. Los que son de Dios nos escuchan y los que son de Dios no nos escuchan. La enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron de parte de Cristo. Todo aquel que escucha la enseñanza de los apóstoles está siguiendo a Jesús. Y el que no, pues no sigue a Jesús. Entonces, queremos saber la enseñanza de Jesús. ¿Qué fue realmente lo que Él enseñó? ¿Dónde lo vas a saber? Pues abre tu Biblia, estudia tu Biblia, lee lo que Jesús realmente enseñó. Finalmente, queremos conocer y sacar a la luz la iglesia que Jesús edificó. Mateo capítulo 16, versículo 16 dice, Jesús dice, yo voy a establecer mi iglesia. Jesús estableció su iglesia. Él comenzó la iglesia. Hoy en día tenemos tantos grupos, tantas iglesias, tantas versiones diferentes de las iglesias, pero Jesús estableció una comunidad especial. ¿Qué es esa comunidad? Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11, dice que el propósito de Dios es que toda la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer por medio de esa comunidad. Dios quiere una comunidad que refleje la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, los planes de Dios. Una comunidad que refleje cómo es que se debe vivir realmente. Una comunidad que refleje cómo es que el ser humano debe ser en armonía, en comunión. Estamos hablando del Día del Amigo. Una comunidad donde haya verdaderamente amigos. Donde digamos hermano y hermano, no solamente de labios para afuera, ay, que hermanito fulano, hermanito sultano, no. Sino que seamos verdaderamente y auténticamente hermanos. Esa es la comunidad que Jesús quiere. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice que somos una nación santa. Somos un pueblo apartado por Dios. Dios quiere que su iglesia sea ese pueblo, esa comunidad especial. En Apocalipsis capítulo 21 al 22 encontramos una ciudad. Dice, la compara la iglesia con una ciudad que desciende, y en esa ciudad hay sanidad y hay armonía y hay confianza y está Dios presente. En otras palabras, queremos conocer cómo fue esa comunidad que Jesús estableció. Así pues que, resumiendo, cuando hablamos de restaurar, de seguir a Jesús y restaurar, volver atrás, esos 2000 años, ¿volver atrás para qué? ¿Qué es lo que queremos descubrir a través de esa vuelta hacia atrás, hacia el Nuevo Testamento, hacia la Biblia? ¿Qué queremos descubrir? Bueno, queremos descubrir cómo era Jesús, porque queremos ser parecidos a Él. Queremos imitarlo. Queremos descubrir qué enseñaba Jesús, porque no nos interesa lo que la gente enseña. Queremos saber qué fue lo que Jesús enseñó, cuál era su doctrina, cuál era su enseñanza. Y tercero, queremos saber cómo era la comunidad que Jesús estableció. Y otra vez, no externamente. ¿Cómo era la comunidad? ¿Cómo se vestían? Que porque andaban en burro, entonces nosotros también vamos a traer el burro y parquearlo ahí. No se trata de las cosas externas, no. Se trata de realmente cómo era en esencia esa comunidad. ¿Qué es lo que Dios quería para la humanidad? Entonces, restaurar el camino. Voy a terminar con esta ilustración. ¿Cuál crees tú que es el camino? Cuando la Biblia habla del camino, de seguir el camino, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cuál de estas dos se asemeja más, se acerca más a la idea de que Jesús es el camino? En una parte tenemos unas huellas en la arena. Lo que hay que seguir aquí son las pisadas. Lo que hay que seguir aquí son las huellas. En otra parte tenemos una carretera bien formada. La carretera no se va a pasar, ahí va a estar siempre. Tiene sus indicaciones, tiene sus flechas, tiene todo listo. Todo lo que tiene que hacer es subirte a la carretera y vámonos. ¿Cuál de las dos es el camino que Jesús nos marca? A mí me da la impresión, hermanos, que las huellas son el camino. Seguir a Jesús quiere decir seguirlo de cerca, porque esas huellas se borran en cualquier momento.
Si pasa el tiempo y tú no seguiste, cuando vas a ver ya no están las huellas ahí. No haga falta que venga el agua y borró las huellas. Lo mismo pasa con nosotros. Si vamos a seguir a Jesús, tenemos que seguirlo paso a paso, tenemos que seguirlo cerca. En el momento en que te distraigas, en el momento en que mires en otra dirección, en el momento en que te sientas y estoy cansado, ya no quiero seguir más, a lo mejor se te borran las huellas y cuando quieras seguir ya no está ahí. Seguir a Jesús quiere decir seguirlo cerca, seguirlo por las huellas. La avenida es muy cómoda, está alumbrada, está hecha, pero la avenida esta ha sido creada más que todo para nosotros que nos gusta la eficiencia, nos gusta la rapidez, nos gustan las cosas cómodas, pero la vida muchas veces no es así. La vida es mucho más compleja, es mucho más dinámica. Y de lo que se trata en el seguimiento de Jesús es de seguir de cerca las pisadas del Maestro. A veces nos sentimos cómodos porque estamos, no, pues estoy en esta carretera, mire, toda la gente va por aquí, yo voy por aquí, yo estoy bien. Pues está siguiendo bien. La carretera puede ser muy práctica, muy cómoda, muy elegante, muy bonita, pero realmente es el camino de Jesús. El camino de Jesús es el sendero que Él va marcando a medida que va avanzando. Y nosotros queremos seguir cerca esas huellas de Jesús. La invitación, hermanos, en esta mañana es a que sigamos esas huellas. Encontremos a ese Jesús que no es tan prominente como una pintura grande que nos presenten como que se gana un premio, un Nobel, no. Es un Jesús que tenemos que amarlo realmente para buscarlo. Si no lo amas, si no quieres saber su verdad de corazón, lo más probable es que no lo encuentres. No, pero ahí está. Pues sí, ahí está, pero que esté ahí, que tú lo veas es otra cosa. Para que tú lo puedas ver, para que lo encuentres, para que puedas detectar sus pisadas, hace falta una cosa. Hace falta que estés dedicado. Hace falta que realmente lo quieras. Que lo quieras con el corazón, que realmente desees encontrar ese camino que te ha de conducir a una mejor manera de vivir y a una eternidad con Dios. No basta simplemente con decir, yo estoy ahí y me dejo llevar por la gente. Puede ser muy eficaz, puede ser muy eficiente, pero no necesariamente es el seguimiento de Cristo. Acuérdate de todas estas imágenes que se han creado. Son imágenes posteriores. En el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XX, en el siglo XXI, y mientras dure el mundo, se seguirán haciendo imágenes de Cristo. Y las imágenes serán diferentes. Dentro de unos 50 años, si alguien dice, hagamos un concurso a ver cómo pintamos a Cristo, ¿cómo lo pintaríamos? A lo mejor lo pintamos con unos audífonos ahí, un iPad, no, ya no debe haber iPad, ¿verdad? Este es Cristo. Pero esa es una construcción que nosotros hemos hecho en nuestra mente. Alguien más adelante se le va a ocurrir decirnos un robot. Pero esas son ideas que se nos ponen en nuestra mente. Así, mientras exista el mundo, seguirán existiendo creaciones de Cristo. Los hombres seguirán creando imágenes de Cristo. Y también los seres humanos seguirán creando enseñanzas que pasan como enseñanzas de Cristo. Y también la gente seguirá haciendo iglesias. Iglesias que pasan como la iglesia de Cristo. Pero la tarea nuestra es hacer lo que hizo esta artista, ¿verdad? Tómate el tiempo. Ama tu obra, ama el deseo de encontrarte con Cristo. Tómate el tiempo para preguntar quién es realmente ese Cristo. ¿Qué fue lo que realmente enseñó y cómo fue realmente su iglesia? Y entonces sigue la pauta, sigue el camino. Esa es la invitación en el día de hoy. Si hay alguna persona en esta mañana, vamos a cantar un himno de invitación que siempre cantamos aquí, porque a veces una persona dice, pues sabe que yo ya estoy listo para comenzar. Ya lo vi claramente, ya sé cómo era Cristo, ya sé sus enseñanzas, ya conozco su iglesia y quiero empezar ese camino. Si hay alguien en esta mañana que lo quiere hacer, vamos a entonar este himno. Si quieres bautizarte para perdón de los pecados, si quieres reconciliarte con Dios, esta es una oportunidad, nos ponemos de pie y cantamos este himno, oh, ven sin tardar.